A las 11:51 de la mañana del 25 de junio de 2009, una mujer llamada Sade Anding recibió una llamada telefónica de un hombre que conocía bien, el Dr. Conrad Murray. 5 o 6 minutos después de empezar la conversación, Anding notó algo extraño. Escuchaba voces de fondo, toses, murmullos apagados, como si el teléfono estuviera metido dentro del bolsillo de una bata mientras alguien seguía hablando sin darse cuenta de que la llamada seguía activa. Del otro lado de esa línea telefónica, en una habitación de una mansión rentada en Holmby Hills, Michael Jackson llevaba minutos sin respirar. Nadie llamaría a emergencias sino hasta pasados otros 30 minutos. Durante 15 años, la muerte de Michael Jackson se contó como una tragedia repentina, un colapso inesperado en pleno regreso a los escenarios. Los registros telefónicos, los testimonios bajo juramento, el informe de toxicología del condado de Los Ángeles y las declaraciones de los propios paramédicos que llegaron a esa casa cuentan, en realidad, una historia mucho más precisa, con horarios exactos, nombres de fármacos específicos y decisiones humanas que, sumadas una tras otra, explican por qué un hombre de 50 años, que la noche anterior había ensayado durante horas para una gira de 50 conciertos, amaneció muerto antes de las 3 de la tarde del día siguiente. Todo empezó, en realidad, la noche anterior. El 24 de junio de 2009, Jackson llegó al Staples Center de Los Ángeles alrededor de las 6:30 de la tarde para ensayar la coreografía y el repertorio de This Is It, la serie de 50 conciertos programados para el O2 Arena de Londres, que debían comenzar apenas semanas después. El ensayo se extendió mucho más allá de la medianoche. Testigos presentes esa noche describieron a un Jackson físicamente exigido, delgado pero funcional, capaz de completar rutinas de baile completas frente al equipo de producción. Regresó a su residencia de North Carolwood Drive alrededor de las 12:30 de la madrugada y se acostó cerca de la 1:30 am. El insomnio, sin embargo, llevaba años siendo uno de sus problemas más persistentes, y esa noche no fue la excepción. El Dr. Conrad Murray, cardiólogo de profesión, no era un médico cualquiera contratado al azar. Jackson y Murray se conocieron en 2006, cuando el médico atendió a uno de los hijos del cantante. 3 años después, cuando Jackson necesitó a alguien que lo acompañara de tiempo completo durante la preparación de su regreso, contrató a Murray bajo un contrato que le pagaba $150,000 al mes por estar disponible las 24 horas del día. La tarea principal de Murray, según se reveló después en el juicio, no era tratar una enfermedad cardíaca ni supervisar la salud general de Jackson durante los ensayos extenuantes. Era, en la práctica, ayudarlo a dormir. Según su propio testimonio ante los investigadores, Murray pasó buena parte de la madrugada del 25 de junio administrándole a Jackson una secuencia de sedantes distintos. Primero Valium por vía oral, después una serie de benzodiazepinas inyectadas, entre ellas lorazepam y midazolam, ninguna de las cuales lograba producir el sueño profundo que Jackson exigía cada noche. Documentos de la investigación policial detallan que ya el 22 de junio, 3 días antes de su muerte, Murray le había administrado 25 miligramos de propofol junto con lorazepam y midazolam. El 23 de junio, según esos mismos documentos, Murray decidió reducir la dosis, aparentemente preocupado por la frecuencia con la que el cuerpo de Jackson exigía el anestésico para poder descansar. El propofol es un fármaco diseñado exclusivamente para uso hospitalario, empleado normalmente para inducir anestesia general antes de cirugías, bajo supervisión constante de un anestesiólogo, con monitores de signos vitales conectados en todo momento y equipo de reanimación disponible de inmediato. No es un somnífero doméstico. No existe,
En ningún protocolo médico reconocido, un escenario en el que se recomiende su uso nocturno y rutinario en la habitación de una casa privada, sin ventilación mecánica de respaldo ni monitoreo cardíaco continuo. Y sin embargo, según la reconstrucción judicial de los hechos, esa era exactamente la rutina que se había normalizado entre Jackson y su médico durante las semanas previas a su muerte. La mañana del 25 de junio, después de horas sin conseguir que los sedantes convencionales hicieran efecto, Murray finalmente administró Propofol a través de una vía intravenosa alrededor de las 10:40 de la mañana. Distintas reconstrucciones del caso ubican el momento exacto de la administración de la dosis letal cerca de las 10:50 am. Poco después, Murray se alejó de la habitación. Cuando volvió, Jackson ya no respiraba. En ese punto exacto de la cronología es donde el caso deja de ser solamente una historia de sobredosis accidental y se convierte en una historia sobre decisiones tomadas o no tomadas en los minutos que siguieron. Murray intentó reanimarlo con maniobras de resucitación cardiopulmonar, pero según la evidencia presentada durante el juicio, lo hizo directamente sobre el colchón de la cama, una superficie blanda que reduce drásticamente la eficacia de las compresiones torácicas, en lugar de mover el cuerpo al piso, como exige el protocolo estándar de reanimación que cualquier médico certificado conoce desde su formación básica. Mientras tanto, según el testimonio de Sade Anding, Murray seguía al teléfono con ella, distraído, sin darse cuenta aparentemente de que la llamada continuaba activa mientras algo grave ocurría a su alrededor. Murray no llamó al número de emergencias. En cambio, bajó corriendo y pidió ayuda al personal de seguridad de la residencia. Alberto Álvarez, uno de los guardaespaldas, fue el primero en llegar a la habitación. Años después, durante su testimonio en el juicio, Álvarez recordaría el momento con la voz quebrada. Encontró a Jackson tendido en la cama, los ojos y la boca abiertos, sin ningún signo de vida evidente. Lo que ocurrió en los minutos siguientes se convertiría en uno de los puntos más controvertidos de todo el caso. Según el propio Álvarez, antes de permitir que se llamara a emergencias, Murray tomó un puñado de frascos y viales que estaban junto a la cama y le pidió a Álvarez que los guardara en una bolsa, junto con una bolsa de suero intravenoso, que también debía ocultarse en otro contenedor. Solo agarró un puñado de botellas o viales y me indicó que los pusiera en una bolsa, declaró Álvarez ante el jurado, con evidente dificultad para contener el llanto. Cuando el fiscal adjunto David Walgren le preguntó directamente si en ese momento todavía no se había llamado al 911, Álvarez respondió sin rodeos: «Es cierto, la llamada de emergencia se realizó finalmente a las 12:21 del mediodía, según los registros oficiales, aproximadamente 82 minutos después de que Jackson dejara de respirar. Los paramédicos que llegaron a la residencia encontraron a Jackson en paro cardíaco. Aplicaron maniobras de reanimación durante 42 minutos directamente en la casa, antes de trasladarlo al Centro Médico Ronald Reagan de la Universidad de California en Los Ángeles. Durante ese traslado, y durante los primeros minutos dentro del hospital, el personal médico continuó los intentos de reanimación, aunque, según el testimonio posterior de la doctora Zhao Nguyen, cardióloga de urgencias que atendió el caso, Jackson llegó clínicamente muerto al hospital. Nguyen describió a Murray como un hombre que sonaba desesperado y lucía devastado, incapaz incluso de precisar cuánto tiempo había pasado desde que Jackson dejó de respirar, porque, según le confesó a la propia doctora, no llevaba reloj esa mañana. A las 2:26 de la tarde, Michael Jackson fue declarado muerto. Tenía 50 años. En el hospital ya habían llegado varios miembros de su familia: su madre, Catherine, sus hermanos Latoya y Jermaine, y Frank DiLeo,
su representante en ese momento. Ninguno de sus 3 hijos, Prince, Paris y Blanket, estuvo presente durante la reanimación en la casa, aunque llegaron después al hospital, ya con la noticia confirmada. La investigación forense que siguió reveló los detalles químicos exactos de lo ocurrido esa mañana. El informe de toxicología del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles encontró en el organismo de Jackson una combinación de propofol junto con las benzodiazepinas lorazepam y midazolam, una mezcla que, según los expertos que testificaron durante el juicio, resultaba extremadamente peligrosa fuera de un entorno hospitalario controlado, precisamente por el riesgo de depresión respiratoria combinada que ninguno de esos fármacos administrados de forma aislada generaría con la misma intensidad. El 28 de agosto de 2009, el forense concluyó oficialmente que la muerte de Jackson había sido un homicidio resultado de una intoxicación aguda por propofol, calificada legalmente como negligencia médica. Conrad Murray fue arrestado y acusado formalmente de homicidio involuntario. El 22 de julio de 2009, menos de un mes después de la muerte de Jackson, se emitió una orden de cateo para registrar una unidad de almacenamiento que Murray rentaba en Harris County, Texas. El afidavit jurado presentado por el detective Orlando Martínez, del Departamento de Policía de Los Ángeles, reconstruyó con precisión los eventos de los días previos a la muerte de Jackson, incluyendo el patrón de administración de sedantes que Murray había seguido durante casi una semana completa. El juicio, People vs. Murray, comenzó en septiembre de 2011 y se extendió durante 6 semanas dentro de la Corte Superior de Los Ángeles. Uno de los momentos más decisivos del proceso llegó cuando los fiscales presentaron los registros telefónicos completos de Murray, correspondientes a la mañana del 25 de junio. Esos registros mostraban que, mientras Jackson se encontraba en la habitación bajo los efectos del propofol, Murray había realizado y recibido múltiples llamadas personales. Una paciente que le preguntaba sobre la seguridad de una cirugía, otra que buscaba una referencia médica sin lograr contactarlo, y la ya mencionada llamada con Sade Anding, interrumpida abruptamente mientras algo grave ocurría al otro lado de la línea. El propio testimonio de Anding ante el jurado se convirtió en una de las piezas más contundentes de la acusación. Ella había llamado a Murray a las 11:51 de la mañana, exactamente en la ventana de tiempo en la que, según la reconstrucción forense, Jackson ya se encontraba en estado crítico o había dejado de respirar por completo. El 7 de noviembre de 2011, el jurado encontró a Conrad Murray culpable de homicidio involuntario. Fue sentenciado a 4 años de prisión, aunque terminó cumpliendo menos de 2, liberado en 2013 por buena conducta bajo las reglas de hacinamiento carcelario del condado. Durante el proceso, la defensa de Murray intentó argumentar en varios momentos que Jackson pudo haberse autoadministrado una dosis adicional de propofol mientras el médico estaba fuera de la habitación, una teoría que el jurado terminó por no considerar suficiente para exonerarlo de su responsabilidad en la cadena de decisiones que llevó a la muerte del cantante. Lo que ese jurado sí aceptó, basado en la evidencia médica, telefónica y testimonial presentada durante 6 semanas, fue una secuencia de hechos bastante más simple que cualquier teoría alternativa. Un médico contratado para vigilar la salud de un artista en plena preparación de la gira más ambiciosa de su carrera terminó administrándole, noche tras noche, un anestésico hospitalario fuera de cualquier protocolo de seguridad reconocido. La mañana en que ese anestésico finalmente detuvo la respiración de su paciente, el propio médico estaba distraído en una llamada personal. Cuando notó la emergencia, aplicó maniobras de reanimación de forma incorrecta
y antes de permitir que se llamara a los servicios de emergencia, se detuvo a ocultar evidencia de los fármacos que él mismo había administrado. Ninguno de estos hechos, revisados de forma independiente por peritos forenses, abogados de ambas partes y un jurado que deliberó durante días, dejó espacio real para el misterio que durante años alimentó teorías alternativas sobre la muerte de Jackson. No hubo una conspiración oculta, ni un envenenamiento orquestado por terceros, ni una desaparición fingida. Hubo, en cambio, 82 minutos entre el momento en que un hombre dejó de respirar y el momento en que alguien finalmente marcó número de emergencias. Minutos que ningún testimonio, ninguna cifra de contrato millonario y ninguna gira planeada pudieron devolverle jamás. Queda, al final de toda esta reconstrucción, una pregunta que ningún tribunal llegó a resolver del todo. ¿Qué pasaba exactamente por la mente de un médico que, sabiendo lo que sabía sobre el fármaco que acababa de inyectar, decidió seguir hablando por teléfono en lugar de vigilar a su único paciente? Michael Jackson murió, en los hechos, mucho antes de que sonara esa llamada al 911. Murió en algún punto impreciso entre las 10:50 de la mañana, cuando el propofol entró en su torrente sanguíneo, y las 12:21 del mediodía, cuando alguien finalmente decidió que ya no se podía seguir esperando. En ese vacío de 82 minutos, entre una inyección y una llamada telefónica, se decidió el final de la carrera más grande que ha tenido la música popular.